Estas son historias donde el amor se encuentra con la traición. Historias que te hacen ver la vida de una manera un poco diferente. No sabía que las primeras horas después de una ruptura podían ser tan extrañamente tranquilas. Sin gritos dentro de mí, sin caos, sin pánico inmediato, solo silencio. Un silencio que casi se sentía como paz. Tal vez era el shock, tal vez era libertad. Caminé lentamente por la ciudad mojada por la lluvia. Las farolas se reflejaban en los charcos, como si pequeños mundos se hubieran caído al suelo. Escuchaba mis propios pasos y mi corazón, que de repente recuperaba su propio ritmo. No le había dejado nada más que silencio, sin reproches, sin lágrimas, solo la verdad que ambos habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente llegué a la puerta del apartamento de mi mejor amiga, dudé si debía tocar. Era tarde, demasiado tarde. La lluvia goteaba de mi cabello al suelo. Mis manos estaban frías. Mis pensamientos ardían por dentro. Levanté el puño y lo bajé de nuevo. No quería cargar a nadie con mi dolor. No quería tener que explicarme. Solo quería estar en algún lugar donde no estuviera sola con mi amor y su traición. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió. Ella me había oído o sentido. ¿Qué haces aquí?, preguntó suavemente, frunciendo el ceño al verme. Quise responder, pero mi voz se atascó. Todo me golpeó de repente. La fuerza que aún tenía frente a él se deshizo como tela mojada. ¿Puedo entrar?, pregunté finalmente. Asintió de inmediato y me hizo pasar. El calor dentro se sentía como un abrazo. ¿Qué pasó? Su voz era suave pero firme. Me senté en el sofá, me quité los zapatos mojados y miré la alfombra como si pudiera encontrar en ella una respuesta. Empecé. No pude decir más. Se sentó junto a mí y esperó, pacientemente, con confianza, como alguien que sabe que no se pueden forzar las palabras. Él tiene a otra, dije, finalmente. Esta vez mi voz tembló, tal vez porque era la primera vez que decía la verdad en voz alta. «Dios», susurró ella, «¿desde cuándo?». Negué con la cabeza. No lo sé. Tal vez semanas, tal vez meses. Lo vi hoy en las noticias. ¿Y él lo admitió? Ni siquiera intentó mentir, dije amargamente. Solo dijo que no sabe si la ama. Mi amiga puso una mano sobre mi espalda. Suave, real. Hiciste bien en irte, dijo. No se siente bien, susurré. Solo vacío. El vacío a veces es mejor que el dolor. Asentí, aunque no estaba segura de creerle. Después de ducharme y ponerme unos pantalones cómodos, me trajo una taza de té. La sostuve entre mis manos para sentir el calor. Tal vez eso era lo que necesitaba. Algo cálido en una noche fría. ¿Quieres hablar?, preguntó. Respiré hondo. No lo sé. Entonces no tienes que hacerlo. Nos sentamos en silencio un rato. Escuché la lluvia golpear la ventana. Era paciente. Esperaba mis palabras. Quizás yo también esperaba. Tras unos minutos comencé a hablar. No en voz alta, no claramente, pero con honestidad.
Durante tanto tiempo sentí que algo estaba mal, dije, pero no quería verlo. Siempre pensé, es solo una fase, lo superaremos. Eso piensa toda mujer, dijo ella, porque amamos. No quería perderlo, dije, y por eso me perdí a mí misma. Apoyé la cabeza en el cojín y cerré los ojos. Las imágenes de las últimas semanas pasaban frente a mí, su mirada distante, su sonrisa fría, las noches en que llegaba tarde y se apartaba, las excusas, el cansancio, las mentiras que nunca quise escuchar. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí?, preguntó ella. No lo sé, respondí. Necesito tiempo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Sus palabras me hicieron respirar realmente por primera vez en todo el día. Más tarde, cuando la noche ya estaba avanzada, me acosté en el colchón de invitados y miré el techo. Estaba oscuro, pero no tanto como antes. Quizás porque sabía que no estaba sola. Quizás porque finalmente había dejado de vivir una mentira. Tomé mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de él. Mensajes, buzones de voz. No abrí ninguno. Los borré, uno por uno. Y con cada mensaje borrado, el aire a mi alrededor se volvía un poco más claro. Al amanecer finalmente dormí. Fue un sueño pesado, no pacífico, pero era real, honesto, sin filtros de esperanza o miedo. Cuando desperté, el apartamento estaba en silencio. Mi amiga ya se había ido a trabajar y me había dejado una nota. El desayuno está en la nevera, y si quieres hablar, en cualquier momento. Sonreí débilmente. Quizás era la primera sonrisa verdadera en semanas. Preparé un café y me senté junto a la ventana viendo la lluvia. Se había vuelto más ligera, casi solo un velo fino, como el dolor dentro de mí. Sabía que no mejoraría de la noche a la mañana, que todavía lloraría, que dudaría, que me enfadaría. Pero también sabía, ahora estaba en camino, en mi camino. Mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje de él. Por favor, llámame. Lo puse en silencio y lo dejé lejos de mí, no porque tuviera miedo de sus palabras, sino porque ya no las necesitaba. Respiré hondo. El aire olía a lluvia y café fresco, a nuevos comienzos. Esa tarde decidí salir a caminar, no para huir, sino para simplemente caminar, libre de él, libre de todo. Me puse el abrigo, abrí la puerta y salí. La lluvia me tocaba suavemente, casi como si fuera amable. Por un momento me detuve, cerré los ojos. Sentí las gotas deslizarse por mi rostro y pensé, quizás todo comienza así, con un paso, hacia adelante, no hacia atrás. Caminé por las calles mojadas, dejando que la lluvia limpiara no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Cada paso me recordaba que había dejado algo atrás. Algo pesado, algo que no podía cargar más. La ciudad parecía diferente esta mañana. No porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. El aire estaba fresco, casi limpio, y la luz gris de la mañana parecía más amable. Me detuve frente a un pequeño parque que había evitado antes. Los bancos estaban vacíos, salvo por un hombre leyendo el periódico bajo un árbol, empapado, pero concentrado en sus páginas.
Una anciana pasaba con su perro, moviéndose con la calma de quien no tiene prisa. Me senté en un banco. El frío de la madera no me molestaba. Había aprendido a aceptar la incomodidad. Había aprendido a aceptar la verdad. Cerré los ojos y respiré hondo. El sonido de la lluvia era constante, pero no molesto. Me sentí parte de algo más grande, algo que no podía romperme. Pensé en David, en su rostro, en sus palabras, en la sensación de traición que había creído que me aplastaría para siempre. Pero aquí, en este banco bajo la lluvia, el dolor se sentía diferente. Todavía estaba ahí, sí, pero como un eco distante, como un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no podía ser. Sacudí la cabeza como para alejar los últimos fragmentos de tristeza y me puse de pie. No estaba huyendo, estaba caminando hacia algo. No sabía qué, pero lo sentía. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de él. Por favor, escúchame. Lo siento. No lo abrí. No lo necesitaba. Respiré hondo y lo guardé nuevamente. Mi decisión estaba tomada. Ningún mensaje, ninguna llamada podría arrancarme de mi camino hacia mí misma. Decidí seguir caminando. Pasé por cafeterías, tiendas cerradas y calles que conocía de memoria. Cada lugar me recordaba momentos compartidos, algunos dulces, otros amargos. Pero hoy los miraba con distancia, como si pertenecieran a otra vida. Llegué a un pequeño café al final de la calle y entré. El aroma a pan recién horneado y café caliente me envolvió de inmediato. Pedí un croissant y un té y me senté cerca de la ventana. La lluvia caía suavemente, formando pequeños ríos sobre el vidrio. Observé el mundo afuera mientras tomaba un sorbo. Gente caminando apresuradamente, paraguas negros y azules, charcos que reflejaban la ciudad como espejos diminutos. Me sentí tranquila, segura, viva. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de estar sola. No necesitaba su aprobación, su amor, ni sus palabras. Solo necesitaba este momento. Regresé a la casa de mi amiga por la tarde. La luz de la tarde iluminaba el apartamento y la calidez me recibió como siempre. Coloqué mi abrigo y zapatos en su lugar y respiré profundamente. Decidí escribir en mi cuaderno. Había dejado de hacerlo hace tiempo, pero hoy necesitaba poner mis pensamientos en palabras. No solo el dolor, sino también mis deseos, mis miedos y mi nueva determinación. Escribí: hoy camino sola, pero no perdida. Hoy elijo mi camino. Cada palabra se sentía como una semilla plantada, pequeña, pero con potencial de crecer. Mi amiga llegó un poco más tarde del trabajo. Me encontró escribiendo, concentrada, con el té aún humeante a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Diferente, respondí. No feliz, pero más fuerte. Ella sonrió y me tomó de la mano. Eso es lo importante. Lo demás viene después. Cenamos juntas, hablamos de cosas triviales, nos reímos. Era tan simple y, sin embargo, cada pequeño gesto me recordaba que la vida continuaba, que podía continuar, aunque él ya no formara parte de ella. Esa noche, antes de dormir, me senté junto a la ventana.
El cielo estaba oscuro, pero no había tormenta. Solo unas gotas dispersas que caían con suavidad. Pensé en los últimos meses, en las discusiones que nunca fueron, en las miradas frías, en las excusas. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera despertado de un sueño del que debía salir. Tomé mi teléfono, revisé los mensajes una última vez. No había ninguno que importara, ni uno solo. Los borré todos. Cada uno era un peso menos. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí la tensión en mis hombros desaparecer lentamente. El dolor todavía estaba allí, sí, pero ya no me controlaba. Era solo un recordatorio de que había sobrevivido, que había tomado el control. Y entonces, por primera vez, sentí algo más. Esperanza. Pequeña, tímida, pero real. Una chispa que me decía que podía empezar de nuevo. A la mañana siguiente, el sol comenzó a filtrarse por las nubes. El mundo parecía más brillante y más acogedor. El aire olía a tierra mojada y a posibilidades nuevas. Decidí salir a caminar nuevamente. No había urgencia, no había presión. Solo un paso tras otro, disfrutando del movimiento, del aire, de la sensación de estar viva. Me detuve frente a un lago pequeño en el parque. El agua estaba tranquila, reflejando los árboles y el cielo gris. Me senté en la orilla y observé mi reflejo. No vi tristeza, vi fuerza. Vi a alguien que estaba aprendiendo a amarse de nuevo. El teléfono vibró de nuevo. David, intentando contactar. No abrí el mensaje. No quería perder este momento, ni el progreso que había logrado. Guardé el teléfono y respiré profundo. El futuro era mío, mi vida era mía. Y hoy, eso era suficiente. Al regresar a la casa de mi amiga, me senté con ella y compartí lo que había sentido durante mi paseo. Sus ojos se suavizaron y asintió comprensiva. ¿Ves?, dijo. Estás encontrando tu camino. Y era verdad. Cada pequeño paso, cada decisión de seguir adelante, cada instante de silencio y reflexión, todo me llevaba a este punto, a la reconstrucción de mí misma. Más tarde esa noche, mientras la lluvia continuaba suavemente afuera, me acosté en el colchón de invitados. Cerré los ojos y escuché el sonido de la lluvia. No había miedo, no había ansiedad, solo paz. Finalmente entendí que a veces las rupturas no solo duelen, también enseñan. Nos muestran nuestra fuerza, nuestra independencia, nuestra capacidad de amar y cuidarnos a nosotros mismos. Y con esa comprensión me dormí. Por primera vez en mucho tiempo, profundamente, sin interrupciones, sin lágrimas. Solo yo y la sensación de que todo estaría bien. Desperté con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. El sol todavía estaba oculto detrás de nubes grises, pero el aire se sentía más ligero, como si el mundo respirara conmigo. Me levanté lentamente, estirando los músculos adormecidos. No sentía prisa, no había obligaciones inmediatas, solo el deseo de continuar, de caminar por la vida a mi propio ritmo. Preparé un café
Lo sostuve entre mis manos y me senté junto a la ventana. Observé cómo la lluvia dejaba pequeñas charcas que reflejaban la ciudad. No eran símbolos de tristeza, sino de renovación. Cada gota que caía parecía borrar un poco del pasado, dejándome espacio para crecer. Recordé los mensajes de David de la noche anterior. Intentos de contacto, palabras de arrepentimiento. No los abrí. No necesitaba escuchar más excusas. Todo lo que importaba ahora era mi propia voz, mi propio juicio. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. No solo mis pensamientos sobre él, sino sobre mí, sobre lo que había perdido y, más importante, sobre lo que había encontrado, mi fuerza. Escribí sobre los días que me sentí pequeña y rota, sobre las lágrimas derramadas en silencio, sobre los momentos en que dudé de mí misma. Pero también escribí sobre cada instante de claridad, cada pequeño logro que me recordó que podía ser completa sin él. Al mediodía decidí salir. El mundo afuera estaba mojado, pero no importaba. Cada paso era una declaración. Sigo aquí, sigo viva, sigo creciendo. Caminé por calles familiares y desconocidas. Me detuve frente a escaparates, observando mi reflejo. Ya no veía la mujer abatida que había dejado que su amor la consumiera. Veía a alguien más fuerte, más consciente. Alguien capaz de amar sin perderse. Pasé por un pequeño parque y me senté bajo un árbol. El agua de lluvia goteaba desde las hojas, creando un ritmo constante que me calmaba. Cerré los ojos y dejé que la tranquilidad se filtrara en cada fibra de mi ser. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo ni ansiedad. Solo presencia, solo yo. Saqué el teléfono. Había un mensaje nuevo de David. Necesito hablar, por favor. Lo ignoré. No había espacio para su dolor ahora. Mi camino no incluía volver atrás. Después de un rato, me levanté y continué caminando. El parque estaba casi vacío, solo unas cuantas personas paseando bajo paraguas. Cada respiración era profunda, cada paso firme. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio ritmo. Decidí acercarme a una cafetería que solía frecuentar. El olor a pan recién horneado y café me dio una sensación de hogar, aunque estaba sola. Pedí un té y un pastel y me senté junto a la ventana. Miré cómo la lluvia formaba corrientes sobre el vidrio, llevándose recuerdos antiguos con cada gota. Regresé a la casa de mi amiga por la tarde. El calor del apartamento me envolvió y por un momento todo el miedo y la tristeza se sintieron lejos. Coloqué mi abrigo y mis zapatos en su lugar y me senté a escribir nuevamente. Las palabras fluían con facilidad, llenando páginas de reflexiones y nuevas decisiones. Mi amiga llegó poco después y me encontró escribiendo concentrada. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Más fuerte, respondí. No feliz todavía, pero más fuerte. Ella sonrió y me abrazó. Y sentí que su apoyo era un recordatorio de que no estaba sola. Cenamos juntas esa noche, hablamos de cosas triviales, reímos, recordamos momentos pasados. Era una rutina simple, pero cada gesto, cada palabra me recordaba que la vida continuaba, que podía continuar sin él. Más tarde, me senté en el colchón de invitados y miré la ventana. El cielo estaba oscuro, pero no tormentoso.
Solo una lluvia ligera que parecía suavizar cada recuerdo doloroso. Pensé en los últimos meses, las discusiones, las miradas frías, las excusas. Todo parecía lejano, como si hubiera despertado de un sueño del que debía salir. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes una última vez. No había ninguno que importara. Los borré todos, sintiendo que cada clic liberaba un poco más de mí misma. Cerré el dispositivo y respiré profundamente. Sentí que el peso se levantaba de mis hombros. Cerré los ojos y dejé que la paz llenara mi pecho. El dolor seguía allí, pero ya no me controlaba. Era solo un recordatorio de que había sobrevivido, de que había elegido seguir adelante. Al amanecer del día siguiente, la luz comenzó a filtrarse por la ventana. El mundo parecía más amable, más acogedor. El aire olía a tierra mojada y nuevas oportunidades. Decidí salir de nuevo, sin prisa, solo con la intención de caminar y sentirme viva. Cada paso era un recordatorio. Estoy aquí, estoy presente, estoy creciendo. Me detuve frente a un lago pequeño en el parque y observé mi reflejo. No había tristeza, solo fuerza. Una fuerza que había encontrado dentro de mí misma, sin necesidad de él. El teléfono vibró, pero no lo miré. Era David de nuevo, intentando contacto. No importaba, mi paz no debía depender de él. Regresé a la casa de mi amiga y compartí mis pensamientos sobre el paseo. Ella me escuchó, asintió y dijo: «Estás encontrando tu camino». Y era cierto. Cada pequeño paso, cada decisión consciente, cada instante de silencio, todo me llevaba hacia la reconstrucción de mí misma. Esa noche, mientras la lluvia continuaba suavemente, me acosté en el colchón de invitados. Escuché el sonido del agua y respiré profundamente. No había miedo ni ansiedad, solo paz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, segura, tranquila, completa en mí misma. Desperté tarde esa mañana. El sol apenas se filtraba entre las nubes y la lluvia se había convertido en un leve rocío. El mundo parecía más silencioso, como si también él respirara conmigo, pausadamente. Me levanté lentamente, estirando cada músculo adormecido. El cuerpo aún recordaba el cansancio de días difíciles, pero la mente estaba más clara. Había aprendido a distinguir entre el dolor que te destruye y el dolor que te enseña. Preparé café y me senté junto a la ventana. El aire olía a tierra mojada y hojas frescas. El mundo parecía renovado, y yo también. Recordé los mensajes de David, los intentos de contacto de la noche anterior. No abrí ninguno. No quería escuchar más palabras que intentaran borrar lo irreversible. No era rencor, era elección. Elegí avanzar, elegir mi paz. Tomé el cuaderno y escribí, no solo sobre él, sino sobre mí, sobre mi vida, sobre mi futuro. Cada palabra era un paso hacia mi recuperación, un testimonio de que estaba viva y consciente de mi propia fuerza. Escribí sobre el miedo que sentí cuando descubrí la traición.
sobre la tristeza que creía eterna, sobre la ira que me consumía por dentro. Pero también escribí sobre la resiliencia, sobre cada pequeño momento en que pude respirar y sentirme completa sin su presencia. Al mediodía decidí salir a caminar. El mundo estaba húmedo, pero no me importaba. Cada paso era un acto de libertad. No huía, avanzaba. Caminé por calles conocidas y desconocidas. Me detuve frente a escaparates y observé mi reflejo. No veía a la mujer rota que había dejado que su amor la consumiera. Veía a alguien más fuerte, alguien que se estaba reconstruyendo pieza por pieza. Llegué a un pequeño parque y me senté bajo un árbol. La lluvia caía suavemente desde las hojas, creando un sonido constante y relajante. Cerré los ojos y me dejé envolver por la paz que el momento ofrecía. No había ansiedad ni miedo, solo un sentimiento de presencia y autocomprensión. Saqué el teléfono y vi un mensaje nuevo de David. Necesitamos hablar, por favor. No lo abrí. Mi camino no incluía retroceder. Después de un tiempo, continué caminando. El parque estaba casi vacío, solo unos pocos paseantes con paraguas. Cada respiración era profunda, cada paso seguro. Sentí que mi confianza regresaba lentamente, con cada decisión de mantenerme firme en mis límites. Decidí entrar a una cafetería que solía visitar. El aroma a pan recién horneado y café me recibió. Pedí un té y un pastel y me senté junto a la ventana. Miré cómo la lluvia formaba pequeños ríos sobre el cristal, llevándose recuerdos dolorosos con cada gota. Regresé a la casa de mi amiga por la tarde. El calor del apartamento me envolvió y me sentí segura de nuevo. Coloqué mi abrigo y mis zapatos en su lugar y me senté a escribir. Las palabras fluían con naturalidad, cada página llenándose de reflexiones y decisiones conscientes. Mi amiga llegó del trabajo y me encontró escribiendo concentrada. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Más fuerte, respondí. No feliz todavía, pero más fuerte. Ella sonrió y me abrazó, y sentí su apoyo como un recordatorio de que no estaba sola. Cenamos juntas esa noche. Hablamos de cosas triviales, reímos, compartimos recuerdos. Era simple, pero cada gesto me recordaba que la vida continuaba, que podía continuar sin él. Más tarde me senté en el colchón de invitados y miré la ventana. El cielo estaba oscuro, pero no tormentoso. Solo una lluvia ligera que parecía suavizar cada recuerdo doloroso. Pensé en los últimos meses, las discusiones, las miradas frías, las excusas. Todo parecía distante, como si hubiera despertado de un sueño del que debía salir. Tomé el teléfono y revisé los mensajes una última vez. No había ninguno que importara. Los borré todos sintiendo que cada clic liberaba un poco más de mí misma. Cerré el dispositivo y respiré profundamente. Sentí que el peso se levantaba de mis hombros. Cerré los ojos y dejé que la paz llenara mi pecho. El dolor seguía allí, pero ya no me controlaba. Era solo un recordatorio de que había sobrevivido, de que había elegido seguir adelante. Al amanecer del día siguiente, la luz comenzó a filtrarse por la ventana. El mundo parecía más amable, más acogedor. El aire olía a tierra mojada y nuevas oportunidades. Decidí salir de nuevo, sin prisa,
solo con la intención de caminar y sentirme viva. Cada paso era un recordatorio. Estoy aquí, estoy presente, estoy creciendo. Me detuve frente a un pequeño lago en el parque y observé mi reflejo. No había tristeza, solo fuerza. Una fuerza que había encontrado dentro de mí misma, sin necesidad de él. El teléfono vibró, pero no lo miré. Era David intentando contacto de nuevo. No importaba. Mi paz no debía depender de él. Regresé a la casa de mi amiga y compartí mis pensamientos sobre el paseo. Ella me escuchó, asintió y dijo: «Estás encontrando tu camino». Era cierto. Cada pequeño paso, cada decisión consciente, cada instante de silencio, todo me llevaba hacia la reconstrucción de mí misma. Esa noche, mientras la lluvia caía suavemente afuera, me acosté en el colchón de invitados. Escuché el sonido del agua y respiré profundamente. No había miedo ni ansiedad, solo paz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, segura, tranquila, completa en mí misma. Desperté con el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre el techo. No era tormenta, solo un murmullo constante que parecía acompañar mis pensamientos. Me estiré, sentí la calma en mi cuerpo y por primera vez en semanas no hubo urgencia, ni miedo, ni ansiedad. Solo presencia. Me levanté y me dirigí a la ventana. El mundo afuera estaba húmedo, pero tranquilo. Los charcos reflejaban la luz gris de la mañana y los árboles brillaban con gotas que caían lentamente de sus hojas. Todo parecía pausado, como si el tiempo me concediera un respiro. Preparé café, lo sostuve entre mis manos y respiré profundamente. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a tierra mojada. Era un aroma que anunciaba renovación, una señal de que podía empezar de nuevo, de que estaba lista para mi propia vida, sin él. Recordé los últimos días, las lágrimas, la tristeza, los momentos de duda, pero también recordé cada instante de fortaleza, cada pequeño paso que me llevó de vuelta a mí misma, cada decisión consciente de no abrir sus mensajes, de no dejarme arrastrar por su arrepentimiento, había sido un acto de poder. Decidí salir a caminar bajo la lluvia ligera. Esta vez no llevaba paraguas. Quería sentir cada gota en mi piel, como si la lluvia purificara no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Cada paso era un recordatorio. Estoy aquí, estoy viva, estoy reconstruyéndome. Caminé por calles que antes me resultaban familiares, pero que ahora parecían diferentes, más claras, más acogedoras. Me detuve frente a escaparates y me observé en los reflejos. No veía a la mujer rota que había dejado que su amor la consumiera. Veía a alguien más fuerte, más consciente, alguien capaz de avanzar sin depender de nadie. Llegué a un parque pequeño y me senté junto a un lago. El agua estaba tranquila, reflejando los árboles y el cielo gris. Observé mi propio reflejo y sonreí ligeramente. No había tristeza, solo fuerza. Había aprendido a amarme de nuevo, sin depender de sus palabras ni de su presencia. Había encontrado un refugio dentro de mí misma. El teléfono vibró. Era un mensaje de David. «Por favor, hablemos. Te necesito». Lo ignoré. Mi decisión era firme. No retrocedería. Mi paz no dependía de él,
y ninguna disculpa podía cambiar lo que había aprendido sobre mí misma. Guardé el teléfono y respiré hondo. El aire olía a lluvia fresca y a posibilidades. Mi futuro era mío y cada paso que daba me recordaba que estaba construyendo mi propia vida, sin miedo, sin excusas. Al regresar a la casa de mi amiga, la encontré ocupada con sus cosas. Me senté a su lado, compartiendo los momentos del paseo y mis reflexiones. Ella me escuchó con atención y luego dijo: ¿Lo ves? Estás encontrando tu camino. Asentí. Cada paso consciente, cada instante de silencio y reflexión, me llevaba hacia la reconstrucción completa de mí misma. Más tarde esa noche, mientras la lluvia continuaba suavemente afuera, me acosté en el colchón de invitados. Cerré los ojos y escuché el sonido constante del agua. No había ansiedad, no había miedo, solo paz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, segura, tranquila, completa en mí misma. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de luz filtrándose entre las cortinas. El mundo parecía más brillante, más acogedor. El aire olía a tierra mojada, café recién hecho y a nuevas oportunidades. Me levanté y abrí la ventana, respirando profundamente. El frío era agradable y cada inhalación me recordaba que estaba viva, que podía elegir mi propia dirección. Decidí salir a caminar nuevamente. No había prisa, no había presión, solo pasos firmes, uno tras otro, disfrutando de la libertad de estar en mi propio camino. Me detuve frente a un pequeño lago en el parque y observé mi reflejo por un largo momento. Ya no había tristeza en mis ojos, solo fuerza, serenidad y la certeza de que podía continuar. La mujer que veía frente a mí era alguien que había sobrevivido a la traición, al dolor y al miedo, y que ahora caminaba con determinación hacia su propia vida. El teléfono vibró nuevamente. David intentaba contacto otra vez. No lo abrí. Mi paz no dependía de él, y ningún arrepentimiento podía cambiar mi decisión. No había rencor, solo aceptación. Lo que estaba perdido ya no podía volver. Y eso estaba bien. Esa tarde, regresé a la casa de mi amiga y me senté junto a ella. Compartí lo que había sentido durante la caminata y la observé sonreír. Sus ojos reflejaban comprensión y orgullo. ¿Ves?, dijo. Cada paso que das te lleva hacia ti misma. Y era verdad. Cada decisión consciente, cada instante de reflexión y cada momento de paz me llevaba hacia la reconstrucción completa de mí misma. Más tarde, mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente afuera, me acosté en el colchón de invitados. Cerré los ojos y escuché el ritmo constante del agua. No había miedo, no había ansiedad, solo paz. Dormí profundamente, segura y completa, por primera vez en mucho tiempo. Desperté al día siguiente con la certeza de que podía empezar de nuevo. El pasado estaba detrás de mí. Las lágrimas habían cumplido su propósito, y la traición ya no tenía poder sobre mi corazón. Estaba lista para caminar hacia la vida que yo eligiera, con pasos firmes y la cabeza en alto. Preparé café y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia dejaba lugar a un cielo más claro. Respiré hondo, dejando que la frescura del aire me llenara de energía. Había aprendido a confiar en mí misma,
a elegir mi propia paz y a valorar cada momento de libertad. Salí de la casa y caminé por las calles mojadas. No tenía un destino fijo. Cada paso era un acto de presencia, de recuperación, de amor propio. El mundo se sentía más amable, más esperanzador, y yo me sentía lista para recibirlo. Me detuve frente a un lago en el parque y observé mi reflejo por última vez. No había tristeza, solo fuerza, serenidad y determinación. La mujer que veía era alguien que había atravesado la traición y el dolor, pero que ahora caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Mi teléfono vibró una vez más. No lo abrí. Mi paz ya no dependía de él. Mi vida era mía y cada paso que daba me recordaba que podía elegir mi propio camino, libre y completa. Esa noche, mientras la lluvia continuaba afuera, me acosté y cerré los ojos. Escuché el sonido constante del agua y respiré profundamente. No había miedo, no había ansiedad, solo paz y la certeza de que todo estaría bien. Finalmente estaba completa y sabía que podía seguir adelante, sin mirar atrás, hacia la vida que elegía vivir. A veces, el dolor no viene de los enemigos, sino de aquellas personas en quienes más confiábamos. Quizá así es como la vida nos enseña, la verdad. ¿Podrías perdonar una traición así? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte. Pronto llegarán más historias que tocarán tu corazón.